Y vamos a ver, la persona que está escribiendo en el chat, no me reportan acá, tiene un número de teléfono, no se sabe quién es y no me aparecen los listados que tengo acá. Entonces, por eso si se dan cuenta en los cuestionarios se les ha estado pidiendo que coloquen algunos datos ahí que son importantes para cuestiones de control de la clase. Entonces, así que eso es muy importante. Y en el WhatsApp, si están registrados personas que no pertenecen a la clase, pues obviamente no les vamos a permitir que estén ni en la clase y mucho menos en el grupo de WhatsApp. Ese es exclusivo para los estudiantes de la clase sección C de Derecho Administrativo, no de otros cursos, no de cursos los otros que ustedes llevan, solo es Derecho Administrativo. Entonces, muy importante para que lo sepan. ¿Ah? Vamos a ver. Dice. Ajá, 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 ajá. Eso. Vamos a ver, dice Patricia de León. Ok. Ujú. Ah, no he revisado a Rubí, pero Rubí la he visto en clase y ha participado. Karen también. Patricia. Ok. Bueno. mm, Justificaciones siempre van a haber. Igual no lo vamos a discutir en clase. ¿Cuál fue la fuente del derecho administrativo que se origina directamente de la Constitución Pública? En Guatemala, la codificación administrativa es que le exige mayoría. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Por qué, por qué la Constitución Política de la República es la piedra angular del derecho administrativo ese? ¿Por qué? Fíjense ustedes, esa es una pregunta interesante. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué la Constitución Política de la República de Guatemala es la piedra angular del derecho administrativo? ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, respecto al cuestionario, pues lo he puesto con 24 horas de anticipación y apenas 35 lo han contestado, así que eso no se discute. Podemos ponerlo una hora antes de clase, podemos ponerlo media hora antes de clase, podemos ponerlo 15 20 minutos antes de la clase y es una tarea que hay que hacer. Podemos colocarlo después de clase, ¿verdad? Eso no, no es obstáculo para contestarlo. Es un cuestionario que no les va a quitar más de 5 o 10 minutos y listo. Son 5 preguntas para retroalimentar su conocimiento. No me justifiquen nada, por favor. Lo hago únicamente con el ánimo de apoyarlos. Eso fue lo que hemos platicado, lo manifestado en la clase. Ok, pero vamos a continuar. Entonces, a ver, ¿por qué es la piedra angular del derecho administrativo? Ajá, vamos a ver qué dice Hans. Ujú, ujú. Muy bien, Hans. ¿Quién más? Ujú, ujú, ujú. Jacqueline dice, la propia norma, que es la piedra angular porque la estructura establece límites, dice Víctor. Fuente de validez y legitimidad, dice Alma. Alejandra dice, vamos a ver. Ujú, muy bien. A ver, hoy tenemos 58 participantes. 58. Ujú, qué bueno. No hemos llegado a la media. A ustedes que son 60. 60. Entre 60 y 65 recuerdo que hemos tenido en las clases anteriores y eso pues ya verán ustedes el día del examen. Ahí van a estar los que más de 90 estudiantes que hay en el listado. Pero lo más importante es quienes permanecen en clase. Y no importa las circunstancias, pero están presentes en clase.
¿no? Porque siempre van a haber justificaciones para no hacer lo que debemos hacer. Bien, muy bien. Fuente suprema, deben basarse a las leyes, la norma suprema porque se erige todo el Estado de Derecho. Ujú. Bueno, sí, digamos, en términos generales, ¿verdad? Sí, ahí nos fuimos por otro lado. Estado de Derecho es otra cosa. Es la base de las leyes. Bueno, la Constitución Política de la República es la piedra angular del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque de ahí, fíjense ustedes lo dijeron en sus propias palabras. Voy a leer la última intervención, vamos a ver qué dice acá. Ah, bueno, veamos la última parte. Y no porque tenga preferencia por nadie. A ustedes, por favor, no se vayan a ponérselos. Dice la compañera, todo el derecho administrativo se construye sobre la Constitución. Va. ¿Qué significa eso? Significa que la Constitución Política de la República, ¿ya? Es el origen. En otras palabras, de ella derivan las normas y principios de carácter imperativo, ¿ya? Y a las cuales necesariamente, fíjense ustedes, deben ajustarse, debe ajustarse, ¿sí? Se recuerdan que hablamos que hay un título de la Constitución, debe ajustarse la organización estatal. Y ahí estamos hablando, ¿ya? De la creación de leyes, de la administración pública en general. Entonces, por eso es la piedra angular del derecho administrativo. ¿Ya? De ahí se derivan las normas y principios, ¿ya? De carácter imperativo. ¿Ya? ¿Se recuerdan de aquellos artículos que hemos estado? Bueno, los hemos mencionado en clase. Voy a cambiar de diapositiva porque yo creo que los tenemos acá. Denme un segundito, vamos a cambiar. Ahí está. Ahí están los artículos que estaba mencionando. De ahí precisamente. Por eso es la piedra angular del derecho administrativo, la Constitución Política de la República. ¿Ya? Se construye el derecho administrativo, ¿ya? Con fundamento en la Constitución, haciendo acopio a las palabras de la compañera Catherine. Entonces, en ese sentido es muy importante, ¿ya? Que lo tengamos en cuenta. Y pues traemos a colación estos artículos que reiteradamente los hemos visto. ¿Ya? Muy bien. También podemos observar que la Constitución Política de la República no solo es la fuente, fíjense ustedes, no solo es la fuente del derecho administrativo. También podemos decir que es la medida, para no decir lo que está en la diapositiva, es el parámetro, es la medida, ¿ya? Del derecho administrativo, ¿ya? Y de todas las fuentes, de toditas las fuentes del derecho administrativo. Este es la medida. De ahí emana, a partir de ahí se construye, a partir de ahí se elabora todas las leyes que se van a relacionar con la función pública. Bien, les quiero comentar que he estado revisando los videos y de verdad tenemos entre el video más corto es de ¿qué? 35 o 40 minutos. Entonces, hoy estuve descargando algunos videos para ver cómo los subo a YouTube, pero ahí vamos a tratar de hacerlo antes del examen y si no, pues quedará para que ustedes lo puedan reestudiar. Pero si no ven el video de las garantías, ¿cómo se dice? Aquel video que les compartí, garantismo constitucional, menos van a ver este video. ¿Cuántos ya lo hicieron? A ver, díganme que sí lo hicieron. Ni siquiera me han pasado el listado de los grupos ustedes. ¿Qué pasó? 60 estudiantes tenemos ahora. No hay listado de grupos. Por ahí me comentaron que andaban buscando integrantes de grupos. Yo no tengo. Hay que quejarse que no tenían grupos.
Espero que ya lo estén trabajando o ya lo hayan trabajado. Eso debe estar antes del examen. Tengan la certeza que eso también lo vamos a tomar en cuenta. Así que háganlo. Fíjense que alguien estaba pidiendo entrar a la clase. Ya no, ya no. Muy bien, excelente. Qué bueno que ya lo ha hecho, muy bien. Así se hace, Rubí. Bien, espero que todos los demás compañeros también. Muy bien, Jackie. Excelente. Buenísimo. Eso, ese video lo nutre a uno ustedes. Después de que hayan visto ese video, después de las clases de Derecho Administrativo, después de estudiar Derecho Administrativo, ustedes les cambia la perspectiva que tienen respecto a la administración pública. Dicen, no, pues yo tengo derechos también que están protegidos en la Constitución. Como el ejemplo aquel que pusimos de una resolución municipal. Y no tengan ustedes necesidad de hacer como por ahí circuló un video de una señora que dice que es abogada, ¿ya? Y que infringiendo normas del Código de Ética Profesional sale con sus videos así, ahí haciendo el bochorno, atacando a funcionarios públicos o jueces o fiscales, etcétera. Y esa no es la forma de, de comportamiento a usted. Entonces, la forma de oponerse a una resolución administrativa es utilizando los mecanismos que la misma ley nos da. Esa es la forma, no haciendo videos bochornosos ahí atacando a los funcionarios públicos. Pero en fin, excelente, Jeremías. Muy bien, Gladys, excelente. Me alegra mucho eso porque trato de compartir con ustedes ese tipo de documentos, pues para fortalecer su acervo jurídico. Al final eso es lo que se busca, ¿verdad? Ustedes. Vamos a ver, Edgar quiere entrar. Ya le dimos acceso. Ahí está. De eso se trata. Y que extraigan lo esencial. Es como cuando vayan a ver una película. Ustedes se quedan con algunos mensajes. ¿Ah? Siempre hay una parte filosófica ahí de las películas. Entonces, y ese video pues les va a ayudar muchísimo. Bien, hay formas de controlar la administración pública, esa función pública, pero si no lo ejercemos, si no nos dedicamos a hacer videos de TikTok atacando a las personas o haciendo conferencias de prensa y atacando a los funcionarios públicos, eso no es la forma de hacerlo. Es un abogado con formación jurídica, no debe hacer ese tipo de cosas. Va y presenta los medios recursivos, le imponen una multa de tránsito, por ejemplo. Pues impúgnela, opóngase, presente su oposición. ¿Y qué es lo que hacen? Interponer revocatoria. Eso no procede revocatoria a usted. Hay algunos colegas que presentan eso. Entonces, y si uno no sabe, vaya y pregunte. Mira vos, yo nunca he presentado un memorial de oposición por una multa de tránsito. ¿Tenés por ahí información, ¿no? O sacar algún curso que nos orienten. Y eso es importante porque no lo sabemos todo, pero tampoco lo ignoramos todo. Por eso estudiamos todos los días, estimados estudiantes. Todos los días debemos estudiar. Ah, es que yo estoy estudiando. Sí, pero ya me gradué y ahora qué? ¿Ya me lo sé todo? No, imposible. Uno sigue estudiando y si no sabe algo, investiga, pero no puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, si no presentó la oposición a una multa de tránsito en el tiempo, perdió su plazo, ya no puede hacer nada. Y no, y si va a ir a hacer un video haciendo bochorno a ustedes, ¿qué va a ganar con eso? Escándalo. ¿Ah? O esos diputados que salen haciendo sus bochornos ahí, transmitiendo a través de redes sociales, ya, atacando a los funcionarios públicos. Esa no es la forma, ustedes. Ya, eso no es correcto. ¿Ya? Y siendo abogados, o si no son abogados, pues ni modo, pero si son abogados, de verdad que esos hasta se pueden, como decimos, cachar, decimos en Chapín, va una su denuncia ante el Tribunal de Honor. Y vaya si no, lo que ellos hacen es campaña y se llama campaña anticipada. Eso es, haciéndose publicidad. Pero eso nosotros, como estudiosos del derecho administrativo, nunca debemos hacer eso ustedes. No, nunca vayan a los medios de comunicación a quejarse. Ay, es que ese juez resolvió en contra mía. Presenten sus medios recursivos, pero no atacar a un juez. En fin, muy bien. Sigamos entonces. Esto ya los habíamos analizado.
Bien, en cuanto a las leyes constitucionales, vamos a hacer algo ustedes antes de que se me pase, se me va a olvidar. Yo tengo unas leyes por ahí de la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, así que las voy a compartir y déjenme ver de qué forma se los comunico, ¿va? Entonces, ¿y dónde pueden pasarlo a traer? Porque ahora como no hay presencial, ¿va? A ustedes se nos complica. Como para decirles, ¿saben qué? Lo voy a llevar a la clase, ¿va? Y se los doy, se los obsequio, ¿va? Pero no se los voy a vender, eso es un obsequio que a mí me hicieron para poder compartir con mis alumnos que a veces me dicen, licenciado, fíjese que me voy a examinar para mi fase y tengo un poquito de duda con algunos temas de derecho administrativo. ¿Nos puede apoyar? Bueno, pues se ponen de acuerdo y hacemos una clase y listo. Entonces les consigo leyes, como en este caso la ley electoral. En fin, pero ahí vamos a tratar traten ustedes de recordarme, de si no se me olvida. Leyes constitucionales y leyes ordinarias. Las leyes constitucionales ya los habíamos mencionado. Las leyes constitucionales tenemos, bueno, estas leyes tienen mandatos, ¿ya? De la Constitución y por supuesto, fíjense ustedes que en cuanto a a estas leyes tenemos la ley de amparo, excepción personal y constitucional, la ley electoral y partidos políticos, la ley de orden público, ley de emisión del pensamiento, entre otras, por supuesto, como aquí no las vamos a desarrollar, es un ejemplo de leyes constitucionales. Estas leyes, ¿por qué son constitucionales ustedes? A ver, estas leyes son consideradas constitucionales porque tienen el rango constitucional, están a la par de la Constitución, digamos. Fueron aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? Ahora, para realizar reformas a estas leyes hay un procedimiento, ¿ya? Entonces, requieren mayoría calificada de las dos terceras partes del Congreso de la República, con dictamen previo de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, muy importante, en la parte de la Constitución hay algunos artículos, ¿ya? que pueden, que pueden reformarse, no todos. ¿Se recuerdan ustedes que hay artículos que están, los que se llaman, ¿cómo se llaman esos que no se pueden reformar? A ver, ¿quién se los sabe? ¿Cómo se llaman esos artículos que... pétreos, muy bien. Pétreos, así son, artículos pétreos, ¿ya? No son reformables, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la parte rígida. Hay una parte rígida y una parte flexible, ¿ya? Del tercero al 46, fíjense ustedes, para reformar es decir, el 278, por si no lo habían encontrado, o sea, el artículo 278, y el tercero al 46, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes, ¿ya? de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Estamos claros ahí? O sea que eso no los puede reformar el Congreso ordinario, ¿ya? El que realiza esa facultad de legislar, de crear la legislación ordinaria. ¿Quién crea la Constitución Política de la República entonces? La Asamblea Nacional Constituyente. Quien puede lo más, puede lo menos. Pero en el caso del Congreso ordinario, no puede reformarlos. Fíjense. Vamos a ver, ¿quién será? Está tratando de entrar alguien más, pero no me lo permite. ¿Dónde está? No se puede. Bueno, sigamos. Se arrepintió. A veces hemos observado que de la clase salen algunos, de los grupos, del grupo de WhatsApp se salen algunos también, entonces, pero en fin. Bien, entonces, vamos a ver.
El 279 establece en el segundo párrafo que no se podrá simultáneamente ser diputado, bueno, de la Asamblea Nacional y el Congreso de la República. Me interesa el artículo 280, veamos. Reformas por el Congreso y consulta popular. Es la parte flexible, parte rígida y la parte flexible y la parte pétrea. Nadie me escribió de la parte pétrea. ¿Qué pasó, compañeritos? Ah, muy bien, ya lo vi. No había visto su mensaje, Adriana. Ya lo vi. Excelente. Muy bien. Eso significa que tomaron su cafecito antes de mi clase, ¿verdad? Solo para darme caritas. Muy bien. 280, reformas por el Congreso y consulta popular. Parte flexible. La, la reforma que se puede dar a la Constitución en estos artículos dice, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Ah, entonces este Congreso puede reformar la Constitución. Ah, sí, pero vean ustedes, hay una parte ahí muy importante. ¿Se recuerdan del tema de la soberanía? No me va a decir que ya se les olvidó, ¿no? ¿Ah? La soberanía radica en el pueblo. Con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados se puede reformar, ¿ya? Pero artículos, ¿ya? Que son la parte flexible, ¿ya? Pero hay una cuestión aquí muy importante. Gracias, Jeremías. Artículo 140, 40, muy bien. Ya los son los pétreos, ¿verdad? Perfecto. Sí, esto está, ahí estamos ya. Bien, ahora veamos. Entonces, hay una cuestión muy importante. Yo no sé si ustedes ya habían nacido. Yo creo que sí, ¿verdad? Se intentó una reforma constitucional. A ver quién se recuerda de esa reforma que no entró en vigencia y se recuerdan por qué no entró en vigencia. A ver, ¿quién ya había nacido para esa época? No lo están googleando a ustedes. Así de rápido. ¿Qué dicen? En esa oportunidad, el Congreso de la República aprobó, ¿ya?, reformas a la Constitución de la parte flexible. ¿Mm? Resulta de que nadie me ha escrito, así que no se los voy a decir. No es. ¿Qué pasó con esas reformas? Las aprobó el Congreso, pero ¿y qué? ¿Qué pasó que no entraron en vigencia? ¿Qué creen que pasó? Esta boca es mía, dice ma. Mm, No había nacido nadie entonces. No me van a decir que nacieron en el 2000. Algunos que se crean de la generación reciente, pues. No, no fue por la Corte de Constitucionalidad. No, tampoco. No. ¿Qué pasó? ¿Mm? No las aprobó el pueblo de Guatemala, compañeros. Bueno, a mí se me hace que todos acá son del extranjero, no son guatemaltecos. No las aprobó en la consulta popular. El pueblo le dijo, no, no las aprobamos. El pueblo dijo que no. ¿Ya? El pueblo dijo no. Así de simple. O sea, don Congreso, por decirlo románticamente, dijo, vamos a aprobar esta reforma. Pero ¿qué establece ese artículo? El 200. Ahí tiene la respuesta, compañeros. Dice, las reformas no entrarán en vigencia. Por eso les pregunté, ¿por qué no entraron en vigencia? No entrarán en vigencia sino hasta que sean, subrayan esa parte, ratificadas. Fíjense ustedes, las debe ratificar. ¿Quién? ¿Ah? El pueblo soberano, independiente. El pueblo digno, decía aquel que nos contaron que
iba a hacer, que fue diputado y no hizo nada y que hablaba de pueblo digno y ahora trata como indigno a ese pueblo que lo llevó al poder, ¿ya? El pueblo dijo no, no las aprobó en esa consulta popular, ¿ya? Serán ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de la Constitución. Fíjense ustedes qué interesante. O sea, no es tan fácil, ¿ya? Por eso aquellos que fueron a firmar allá, por ahí una de las callecitas, de la tacita de plata, que de plata para ellos, ¿sí, ustedes? Resulta de que quieren reformar la Constitución, ¿ya? Y todos aquellos que llegaron ahí a firmar, posiblemente en el otro año van a aparecer como integrantes de algún partido político. Y ni cuenta se dieron que como aquellos que ya están bajo 3 metros y resulta que firmaron para constituir un partido político que está gobernando. ¿Va? Pero en fin, esas son de las cosas que pasan. Afortunadamente el pueblo ya tiene el control, ¿ah? Porque dijo no a esas reformas y frenó las reformas que se habían propuesto. La consulta popular. ¿Ya? Bien. Si el resultado de esa consulta popular fuere de ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. ¿Ya? Ya lo googlearon y ya lo encontraron, ¿verdad? Como dice la canción, chicos de hoy. Ah, bien, chicos de hoy. Hay una canción que dice así. Ya lo googlearon. Bueno, y luego tenemos la parte pétrea, artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos, y ahí nos dice cuál, como el compañerito nos había anotado acá. ¿Sí? Ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno. Ya, Guatemala es una república. Eso se los dejo de tarea. ¿Por qué es una república? ¿Ya? Anótenlo porque después van a decir, esa pregunta ni se pregunta. La forma republicana de gobierno, ¿ya? Tampoco que se refiere al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República. O sea, no se pueden reelegir, sino, como dicen algunos creyentes, Dios me guarde ese, si se reeligen. Que por ese camino va, pero ni restarse la efectividad o vigencia de los artículos que estatuyen la alternabilidad en ejercicio de la presidencia de la República. Tampoco se puede dejar en suspenso cualquier otra forma de variar o modificar su contenido. Algunos, creyéndose listos, dicen, pero ese artículo no se protegió, no se autoprotegió. ¿Ya? Entonces dicen, pero es que aquí podríamos reformar ese 281, entonces, y ya se podrían reformar los otros. No, porque eso se llama, ¿cómo dice la ley del organismo judicial ustedes? ¿Cómo se llama? Lo vamos a buscar acá. Vean cómo hacemos esa relación. Licenciado, ¿usted cómo cree que puedo estudiar para poder establecer? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo dicen ustedes? Jugarle la vuelta, ¿va? Reformemos el 200, ¿qué es? El 281 y entonces automáticamente ya podemos reformar los otros, dicen, va. Pero, a ver, ¿quién lo encontró ya? ¿Cómo se llama eso? Escríbanme, si ustedes me lo escriben acá en el chat, yo les digo qué artículo de la ley de organismos judiciales. A ver, vamos pues. Bueno, ya buscamos ese número de teléfono y no me apareció en el listado ustedes. Alguien que estaba escribiendo por ahí. A ver, ustedes se me durmieron, fíjense. Creo que vamos a dar por concluida la clase porque están dormidos. ¿Se durmieron, ma? Pueblo dijo que no. Bueno, pues, escríbanme pues, quiero ver. ¿Qué dicen ustedes? Está en la ley del mismo judicial. Espérense que cuando lleguen a su privado, así se les va a preguntar.
Ya, imagínense que yo les preguntara eso en su privado, ¿qué harían? Voy a poner a llorar, ¿verdad? Permítame, licenciado, lo voy a buscar en mi libro de las 1000 preguntas para el privado. Entonces, no, compañeritos, así no es la cosa. Bien, se llama fraude de ley, ¿ya? Se llama fraude de ley. Fíjense ustedes. Entonces ese sería nulo de pleno derecho. Bueno, se lo voy a dejar de tarea. Ahí lo buscan. Sigamos, pues. Interesante. Pero quiero que participen ustedes, hombre. Si no, ustedes deben apoyar con esa cuestión. Vamos, sigamos acá. Estamos acá. Y muy bien. Las leyes constitucionales, ya las vimos entonces. Luego tenemos ley electoral de partidos políticos, la ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento. Ya. Leyes ordinarias. Bueno, las leyes ordinarias, como fuentes del derecho administrativo, pues estas son emitidas por el Congreso de la República en ejercicio de esas atribuciones que tiene. ¿Ya? Son la fuente escrita del derecho administrativo. Y eso, fíjense ustedes que hay un principio del cual se deriva esto. ¿Cómo se llama ese principio? Se llama principio. Correcto, Fernando, muy bien. Se llama principio de legalidad. Tiene que estar en ley. Un funcionario de empleo público no puede emitir una resolución sin fundamento legal, debe tener un fundamento. Si va a emitir una sanción administrativa, debe estar regulada en ley. Si no, sencillamente sería una ilegalidad. ¿Ya? Bien. Fuente escrita, ¿verdad? Fijan la competencia y van a regular el procedimiento. En otras palabras, ¿ya? En el caso de la ley del organismo judicial, pues tiene preceptos que son fundamentales, son normas generales de aplicación, interpretación e integración de todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Por eso, esa ley, ustedes ya, en su clase de acá de Derecho Administrativo deben mantenerla a la mano. Siempre nos vamos a referir a ella. ¿Qué clase de norma es? Es una norma ordinaria, ¿ya? Pero son normas generales, fíjense ustedes, que estas se aplican en civil, en penal, en mercantil, en notariado, etcétera, etcétera. ¿Ya? En administrativo, por supuesto, en todas las áreas de derecho. Por eso son normas generales, ¿ya? Y sus preceptos fundamentales son normas generales de aplicación e integración del ordenamiento, oígase bien, del ordenamiento jurídico guatemalteco. Ah, es que estamos en derecho administrativo. Estamos en una actividad eh, por ejemplo, de un ministerio. ¿Y qué tiene que ver la ley de orden judicial? Por supuesto, aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Bien, muy importante. Esa ley tienen que estudiarla. Muy bien. Leyes ordinarias que rigen la administración. Bueno, tenemos el decreto 119-96, que la hemos mencionado por acá. Y también tenemos el decreto 114-97, la ley del organismo ejecutivo, que permite la organización o regula la organización, la organización de los ministerios, las secretarías y la competencia administrativa del Ejecutivo. Fíjense que por estar dándole, dándole acceso a los compañeros se me pasó por alto la grabación y ustedes no me dijeron. Pero la vamos a iniciar ahorita. Bien, entonces luego tenemos el decreto 1748, que es una ley muy importante de carácter administrativo, la ley de servicio civil. En esta ley vamos a encontrar el régimen disciplinario, vamos a encontrar eh, los deberes, los derechos, el ingreso, cómo se accede al servicio público. Pero es el régimen de los servidores públicos, así como existe una ley también, ¿ya? Para los trabajadores de las municipalidades. También está el decreto 57-92, la ley de contrataciones del Estado, que va a regular las compras, las licitaciones, las cotizaciones y todos los contratos administrativos. Esa ley la vamos a estar analizando en la parte
creo que es en la parte final de nuestro programa, por ahí está, los contratos. Bien, y la Ley de Acceso a la Información Pública, el decreto 57/2008, que se refiere a la publicidad y la transparencia de los actos administrativos, los actos de la administración pública. Luego tenemos el decreto 31-2002, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Esta se refiere a la fiscalización, como en algún momento lo mencionamos, de los fondos públicos. Es quien controla el buen manejo, ¿ya?, de la hacienda pública. Bien, muy bien. Bien, veamos entonces. Dudas aquí, ¿cómo estamos ahí? Muy bien, entonces en ese sentido es muy importante que tengamos en cuenta esta legislación. Le vamos a dar una leidita así general. Esas leyes hay que comprarlas y no me vayan a preguntar por qué hay que leerlas. Ustedes tienen que leerlas, sí o sí. ¿Ya? Bien, hay una cuestión acá de en el caso de los decretos, los tratados y convenios internacionales en materia de derecho administrativo. Ya habíamos hecho alusión a ese tema. Muy importante que lo leamos, pero ya lo habíamos visto. Quisiéramos referirnos acá a la legislación. Como estamos hablando de los decretos, tratados y convenios internacionales, las clases de decretos en el ordenamiento guatemalteco y la posición de los instrumentos internacionales frente al derecho interno, ya lo habíamos mencionado, que existen dos corrientes, ¿se recuerdan? Y me escriben acá qué corrientes son esas. Hay dos teorías respecto a los tratados. En cuanto a la legislación, por supuesto, es la fuente formal del derecho. Principalmente, no principal, sino es para todas las áreas del derecho. Pero la ciencia que nos ocupa, que es el derecho administrativo, es la legislación. Es ese proceso por el que uno de los órganos, uno o varios órganos del Estado, van a formular y promulgar determinadas reglas jurídicas. Recuerde que la legislación lo que tenemos son reglas. Esas reglas permiten, ¿ya?, el quehacer dentro de la administración pública. Y estas son de observancia general y se les da el nombre de leyes. ¿Ya? Para que esta ley o esta legislación se revista como reglas de observancia general, es menester que se cumplan con ciertos requisitos. Requisitos que encontramos regulados en la ley. Aparte de eso, tenemos etapas. En la Constitución podemos encontrarlo, pero hay otras leyes en las cuales vamos a encontrar el proceso de legislación. Bien, podemos resumir diciendo que tenemos una iniciativa de ley. Después de la iniciativa de ley se va a dar la discusión. Posterior a la discusión se va a dar la aprobación. Después se va a dar la sanción y luego la publicación. ¿Ya? Y la iniciación de la vigencia. A ver, ¿cuál es el plazo para que entre en vigencia una ley? Vigencia de la ley. ¿Dónde encontramos eso? Ah, muy bien, gracias, Hans. En cuanto a las corrientes. Ahora, en cuanto a la vigencia de la ley, lo encontramos en la Constitución Política de la República. No les voy a dar los artículos porque es importante que ustedes anoten lo que estoy planteando acá y las preguntas que les estoy formulando. ¿Cuándo empieza a regir la ley? Bien, entonces como fuente del derecho administrativo, bien, le corresponde precisamente al Congreso de la República el proceso de creación de la ley. También es muy importante hacer una diferencia entre la legislación generada por el Congreso de la República, porque también
hay otra legislación que emana del organismo ejecutivo, ¿ya? La ley es una disposición o mandato, por supuesto, de carácter imperativo, es general, es permanente, provisto de una sanción política, ¿ya? Bien, ahora veamos que la ley administrativa constituye, junto con la norma constitucional, la fuente principal y más importante del derecho administrativo. O sea, la ley y la constitución son, ¿ya?, la fuente principal y más importante del derecho administrativo. También tenemos los decretos de emergencia, que son muy importantes. Es una resolución del Poder Ejecutivo, fíjense ustedes, que va firmada, en este caso, por el presidente de la República. Antes la firmaba el rey, ¿ya?, y las monarquías constitucionales. En el caso de Guatemala, pues, por el presidente de la República y va refrendada por un ministro, ¿ya? Generalmente va refrendado por el ministro dependiendo de la, del área de que se trate. Si es de gobernación, pues va a ser el ministro de Gobernación, de Agricultura, en fin. Muy bien. Sí, muy importante entonces que le prestemos atención al proceso, sí, a la iniciativa de ley, al proceso de legislación. ¿Cuál es el proceso de legislación? Eso es muy importante, por favor. Y no me vayan a preguntar si entran en el examen, ¿verdad? Bien. Veamos entonces, constitucionalmente el presidente de la República de Guatemala es el que tiene la atribución de dictar decretos para los que estuviere facultado, ¿ya? El artículo 183, por si no lo han ubicado, de la Constitución Política establece que son funciones del presidente de la República y nos va a indicar cuáles son esas funciones, entre otras, en la literal E, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, ¿ya? Dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución. Entonces vamos a buscar cuáles son esos decretos, ¿ya? ¿Qué decretos está facultado al presidente de la República, ¿ya?, según la Constitución? ¿Cuáles son los decretos de los cuales el presidente de la República está facultado para dictarlos? También está facultado para dictar acuerdos, también reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, por supuesto sin alterar el espíritu de la misma. Y eso es muy importante, estimados estudiantes, porque resulta de que mediante un reglamento no se puede variar el sentido de una ley. No se puede hacer, ¿ya?, ninguna formulación fuera de lo establecido en la ley. Solamente va el reglamento de una ley, solo va a indicar el procedimiento, ¿va?, de aplicación de esa ley, mas no puede establecer reglas que ya están dentro de la ley. O sea, no lo puede contradecir, ¿ya? También disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o calamidad pública. Por supuesto, le debe dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. Este es un decreto de emergencia, fíjense ustedes. Pero también tenemos decretos ley, ¿ya? Hay decretos ley de facto, ¿ya? Entonces, los decretos leyes pues representan un medio excesivo, por no decir otra palabra, e inconstitucional, de que se valen los gobiernos de facto para dictar normas que necesitan, es decir, para ejercer las facultades usurpadas, ¿ya?, al Poder Legislativo, que es el único que puede dictar leyes, es el único, nadie más, de acuerdo con la Constitución de un régimen democrático, ¿ya? Entonces, al restablecer la normalidad constitucional, una de las medidas que adopta el Congreso es determinar la validez o nulidad de cada uno de esos decretos leyes. Si gustan, vemos en nuestra Constitución, alguien me puede ubicar el artículo donde se establece que
Los decretos leyes que fueron aprobados antes de la vigencia de la actual Constitución establece ese reconocimiento o no. Fíjense usted, ¿alguien lo encontró? Sí es correcto, Gladys, gracias. El Código Civil es un decreto ley, el Código Procesal Civil también, que fueron emitidos durante un gobierno de facto. A ver, ¿qué establece la Constitución respecto a los decretos leyes como fuente del derecho administrativo? Vamos a poner la pantalla. Aquí está. Ya lo cambiamos, así se vayan ubicando ustedes. Ujú. Ahí estamos. ¿Quién lo encontró? Nadie lo ha encontrado. No. Bueno, ahí les dejo de tarea entonces. Y establece, se reconoce la validez jurídica de los decretos leyes emanados del gobierno de la República a partir de, y dice a partir de cuándo, así como todo, ojo con eso, así como todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley a partir de dicha fecha, de 23 de marzo de 1982, ¿se recuerdan ustedes? ¿Mm? Bien, les dejo ahí la tarea de buscar ese artículo y le vamos a dar una ojeada, como dice por ahí un docente, de pasta a pasta a la Constitución. Muy bien, Carlos, gracias. Bien, veamos entonces, ya vieron pues, chicos de hoy. Bien, sigamos entonces. Luego tenemos el decreto, entonces es una disposición emanada de un órgano del poder público con contenido normativo o de aplicación concreta, ¿ya? Y su validez depende del órgano que lo emite y la competencia constitucional que lo respalda, es decir, debe estar aprobado por la Constitución, ¿ya? Y aquí lo tenemos. El Congreso emite decretos legislativos con fuerza de ley, artículo 171, literal A, y el presidente, el artículo 183, literal E, que ya le dimos lectura, y los de emergencia grave o calamidad pública, también el presidente dicta esas disposiciones y le tiene que dar cuenta al Congreso. Las clases de decreto tenemos decretos legislativos, decreto gubernativo y decreto ley. Son los tres tipos de decretos. Decreto legislativo, es decir, el que crea el Congreso de la República, los decretos gubernativos y el decreto ley. Bien, en el caso del decreto legislativo, pues tiene rango de ley ordinaria y sigue el proceso de formación de la ley. Ya lo mencionamos. El decreto gubernativo también ya lo mencionamos, que es dictado por el presidente y Consejo de Ministros. Ya. Bien, y el decreto ley es una fuente propia de rupturas del orden constitucional. Su vigencia posterior depende de su compatibilidad con la Constitución. Bien, los decretos gubernativos deben darse a conocer al Congreso, que puede ratificarlos, puede modificarlos o improbarlos conforme a la ley de orden público. Muy bien. Bueno, espero que despierten, compañeros, porque se me durmieron. Hoy sí se durmieron. Solo un compañero es el que abre su cámara, los demás están dormidos. Solo un compañero estaba despierto, fíjense. Carlos. Carlos Ekin. De todos los demás estaban googleándolo y ni aún así lo encontraron. Está en las disposiciones transitorias y finales de la Constitución. Pero ¿por qué no participan ustedes? Ya me deben un café. Vamos a ver. Bien, solo déjenme ver cómo estamos acá con la presentación. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a dejar de presentar. Permítame usted, vamos a ver cómo estamos en el contenido. Quiero ver cómo estamos acá.
Bueno, nos quedarían, ahorita les digo, nos quedamos en la C, que es decretos, tratados y convenios internacionales, ya lo habíamos mencionado. Déjenme revisar algo por acá antes ustedes. Por aquí lo tenía, quiero ver, aquí está. Vamos a ver. ¿Cuántos nos quedarían pendientes entonces? Quiero ver, aquí está. Ujú. Nos quedan, bueno, prácticamente la D y la E. Eso lo estaríamos agotando en la próxima clase. Una clase nos queda, ¿verdad ustedes? Ustedes están tristes hoy. Yo creo que es por ser lunes. Ah, pues ahí les voy a activar el micrófono para que se expresen. Pero no todos a la vez, por favor. Bueno, una clase, ¿verdad? Sería la del miércoles. Bueno, vamos a ver cómo estamos. Yo considero que, vea, pues, si ustedes procuran avanzar en la lectura y apoyan en la clase, colaboran. Hoy yo sentí que no mucho quisieron, man, andaban así como calladitos, tal vez por ser la segunda hora de clase. Y por ser lunes, el lunes así como que no quieren, va ustedes. Sí. Oye, dice como que no mucho. Sí, ustedes, el tráfico está espantoso por todos lados, pero ni modo, tener paciencia, usted armarse de paciencia. Pero así nos toca. Por eso hay que escuchar música. Alguien escuchó la música que tenía, me dio cuenta que estaba abierto. Ah, sí, ya que. Fíjense que eso les quería comentar. Pero vamos a ver cómo estamos, si nos da tiempo para poder hacer ¿cómo dicen? Un reprise de todo. Es bastante, ustedes, es bastante, bastante. Entonces, vamos a tratar de... Yo había pensado que pudiesen exponer en la clase esta lo que les había mencionado de los grupos y todo lo demás, pero por el contenido del examen, pensé mejor dejarlo más adelante y así no interrumpimos esa hilación de lo que estamos trabajando. Y entonces no se distraen con esa parte del curso que es muy importante también, pero lo vamos a dejar para los trabajos de zona. Todos los cuestionarios que estamos haciendo, pues vamos a tratar de extraer ahí lo máximo de puntos. Por eso traten de hacerlo siempre. Hagan el esfuerzo ustedes. Y entonces, y la participación en clase también es muy, muy importante. También, ahorita le doy la palabra a Roy, y también este trabajo que les dejé, que les voy a dejar otros también, vayan trabajándolos, no se queden con eso, por favor. Todo eso va a ir sumando, ¿no? Entonces, el examen, el segundo, tienen ustedes la oportunidad de sumar hasta 10 puntos, de 0 a 10 puntos, va a depender mucho. Déjenme ver cómo estamos para el día miércoles. Si el miércoles fuera la clase a segunda hora, sería mejor, porque les diría a ustedes, ¿saben qué? Tráiganse la cena para acá y cenamos en clase y listo. Bueno, ustedes en su casa, yo en la mía, ¿va? Por supuesto. Porque que digamos otra cosa, ja, miren, ese codo. Entonces es un poco difícil. Entonces cenamos ese día, pero y haríamos un repaso, ¿verdad? Entonces, con gusto, pero por ejemplo, hoy no vamos a hacer repaso porque no hemos terminado el contenido del programa que nos corresponde. Veamos cómo estamos para ese día. Si ustedes tratan de conectarse a las 5:30, sería bueno para que tuviéramos, qué sé yo, unos 15 o 20 minutos de tal vez un reprise ahí. Entonces, tomando en cuenta lo que dice Jacqueline. Adelante, Rubí.
o yo creo que ya no quiso. Gracias, Lick. Bueno, bien, bien, bien. Gracias, Lick. Mira, con una preguntita, disculpe. Este, ay, Lick, así, tóquese así el corazoncito, así, de verdad, con piedad. ¿Nos va a compartir diapositivas o algo, por lo menos el día en la mañanita, así, el mismo día del examen, pero temprano, compártanos las diapositivas para apoyarnos o algo así? Si es posible, si es posible. Si usted ni siquiera comparte su imagen en la pantalla, imagínese cómo quiere que le comparta las diapositivas. Pero en fin, pero en fin. Fíjense, compañeros, que respecto a lo que dice Rubí, ya lo había mencionado en clase. Tal vez ella no estuvo presente, pero les mencionaba que yo con gusto lo haría. Antes yo lo hacía, preparaba mis materiales, eso lleva tiempo, lleva horas de estudio, horas de revisión. Hoy pues tenemos la posibilidad de transmitirlo acá. Anteriormente yo llevaba mis diapositivas y allá en los salones de clase pues hay proyectores, ¿no? Y entonces lo hacía así. Entonces yo les compartía, estoy hablando de hace más de, ¿qué? 8 o 10 años, y los compartía. ¿Y qué creen que me reclamaban los estudiantes? Se los dije en una clase. Vieran los grandes líos que hacían los compañeros, ¿verdad? En lugar de decir, licenciado, gracias que nos compartió porque eso nos ayudó. Y me reclamaban, decían, miren, esas preguntas no estaban en las diapositivas. Eso no estaba en las diapositivas. Claro que no estaba en las diapositivas porque la diapositiva me sirve a mí como una guía. Si ustedes se dan cuenta, a veces ni cambio la diapositiva, porque la diapositiva sigue ahí. Ahí está la diapositiva, ¿ya? Y entonces, y que me digan, no, no vamos a hacer nada de eso. Entonces, a partir de ese tipo de situaciones, ¿ya? Ya no lo hice y no lo pienso hacer. ¿Ya? No, no lo voy a hacer. Así que ni con el recurso del llanto, ya no lo voy a hacer. Porque además es propiedad intelectual, ¿verdad ustedes? Es propiedad intelectual. Entonces, no lo voy a compartir. Porque luego, pues, lo toman y algunos ya lo presentan como, esto yo lo hice, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo así? Si lleva horas de trabajo. Entonces, no, creo que todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo y con gusto, estimados estudiantes, y contestando la inquietud de Rui, por supuesto, yo lo haría, pero ya les comenté. Inclusive les comento, hace algún tiempo se ponían de acuerdo entre ustedes, Lick, mire, denos una clase de repaso fuera de la clase esta. Y ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Lo que sucede. No con todos, por supuesto. Dos o tres enturbian el agua y suficiente para que uno diga, no, gracias. Entonces ya no hago eso porque se inventan cosas a ustedes. Entonces, generar alguna clase extra, yo lo hago, una media hora y listo, hacemos un repaso. Pero tampoco lo estoy haciendo, ¿verdad? Y les quiero comentar desde el año, ¿qué? Allá por el año 97, 98, 2000, por ahí. Su servidor y otros compañeros dábamos cursos de repaso, ¿ya? Allá en el S11, que ese edificio era nuestro. Y pues ahí íbamos, andábamos prestando equipos para poder dar clases en el iglú. Llenábamos el iglú, compañeros. Imagínense la cantidad de alumnos que iba. Y obviamente, pues era bajo nuestro costo, ¿va? Nosotros conseguíamos, digamos, alguien que nos apoyara con las bocinas, micrófonos, a veces hasta una refacción, ¿va ustedes? Pero en ese tiempo, pues ya lo hacíamos. Entonces a mí me ha gustado siempre apoyar al estudiante, sin ningún interés. Pero hoy en día uno dice que va a hacer una reunión de esos y ya se imaginan ustedes lo que empiezan a decir, ¿verdad? Y se inventan cosas, ¿verdad? Lo mejor evitar, ¿no? Aquí en clase, pues podemos realizar algún repaso. Entonces, cosas como esa de compartirme, pues ya no.
ya no lo hacemos. Por lo mismo, porque como les digo, me van a decir después, mire, licenciado, no venía lo que usted dijo o lo que examinó, no venía no estaba en las diapositivas. Por supuesto, no está. Tienen que estudiar ustedes. Ustedes tienen